Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El agua es fundamental para la vida y en el Colegio de San Luis formamos investigadores sociales especializados en estos temas de agua. Vamos a platicar en el programa de hoy de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, que tiene convocatoria abierta. Es un posgrado con reconocimiento de calidad del CONACYT. Los invitamos para que nos acompañen el día de hoy a este tema. Bienvenidos, comenzamos. Conoce las líneas de investigación y generación de conocimiento de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua del Colegio de San Luis. En este posgrado puedes estudiar en torno a 3 líneas principales: territorios, sustentabilidad y medio ambiente, equidad, culturas y políticas del agua, historia ambiental y aprovechamientos hidráulicos. Los egresados de esta maestría obtendrán herramientas para trabajar en equipos multidisciplinarios, en colaboración con organismos gubernamentales y de la sociedad civil, analizando e interpretando la gestión en torno a la problemática hídrica, para proponer acciones específicas sobre la administración, manejo e investigación del recurso del agua. Para mayores informes, consulta la convocatoria vigente en la página www.colsan.edu.mx o puedes enviar un correo a estudios.superiores@colsan.edu.mx. Recuerda que esta convocatoria cierra el 19 de mayo del 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a hablar de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, la MAGESA le decimos acá en el Colsan. Y es que tenemos abierta la convocatoria de esta maestría y la verdad es que, bueno, pues en estos tiempos en donde está haciendo crisis el tema del agua, no solo en San Luis Potosí, en la región, sino prácticamente en muchos lugares de México y el mundo, el tema del agua es sin duda y será el tema del siglo XXI. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos, que ya tendremos aquí oportunidad de platicar con el doctor Francisco López Bárcenas, quien es precisamente investigador del programa Agua y Sociedad y a quien saludamos el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues también está con nosotros Antonio González. Él es estudiante también de este posgrado de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua y bueno, pues vamos a platicar con él, que nos dé su testimonio de viva voz, cómo le va, cómo le ha ido, lo recomienda, por qué, entre otras cosas. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo te ha sentado el Colsan? Bien, muy bien, la verdad es que ha sido una institución que me ha brindado mucho apoyo para poder cursar este posgrado, este programa de posgrado de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Y bueno, me ha dado también la oportunidad de hacer crecer mi red de apoyo de profesionistas. Entonces yo considero que es una muy buena oportunidad para quienes estén pensando en un posgrado, porque además, pues vaya, tienes la beca CONACYT y está dentro de los posgrados de calidad, ¿no? No es cualquier posgrado. Muy bien, pues muchas gracias, ya empezamos bien, doctor. Lo que pasa es que hay mucha gente, seguramente muchos chavos, muchos estudiantes o recién egresados de la licenciatura o ya con algunos años de experiencia profesional después de terminar la licenciatura y que están ahí como pensándole por dónde irse para hacer un posgrado. Y bueno, esta es una opción, sabemos que hay muchas. El Colegio de San Luis tiene ahorita 3 oportunidades de estudiar un posgrado, efectivamente con beca CONACYT. Y creo que ese es un elemento importante porque en una sociedad como la nuestra, en donde estudiar un posgrado resulta ciertamente difícil, bueno, pues acá en el Colegio de San Luis te otorgan esta beca, te pagamos para que puedas hacer un posgrado y eso ya es, digamos, una gran ventaja. Doctor López Bárcenas, cuéntenos un poco, ¿qué se estudia en la Maestría en Gestión Sustentable del Agua? Bueno, pues muchas gracias otra vez. A mí me gustaría comenzar por lo que ya enunciaba la licenciada. ¿Por qué? ¿No? Yo creo que pues hay un elemento clave. Sin agua no hay vida.
de ninguna especie. Yo creo que ese ya es un elemento importante, pero pues en México, por la diversidad regional que tenemos también, pues no está distribuida el agua en todo el territorio nacional. Hay partes donde hay, por ejemplo, al norte, pues hay menos agua que en el sur, pero la actividad económica es más grande en el norte que en el sur. Parece una contradicción, es un problema que cómo lo vamos a solucionar o cómo se está solucionando. Tenemos otra diversidad de problemas coyunturales, las sequías. Comenzando marzo, la Comisión Nacional de Agua nos ha dicho que tenemos una sequía como no hemos tenido y que va a continuar además. Y ahora nos acabamos de enterar hace algunos días que la presa El Realito en mayo nos deja sin agua. Así es. A los potosinos. Tenemos otros problemas, el uso excesivo del agua, la contaminación de ella, el enfoque que se ha dado para las consecuencias. Tenemos muchos problemas, infraestructura, tenemos muchísimos problemas y creo que eso amerita pues un estudio importante. Necesitamos expertos que se sepan de este tema, ¿no? Ahora, la maestría es tiene un enfoque de investigación, hay que decirlo. Es decir, quien no sepa ya previamente, porque lo haya estudiado, porque esté trabajando en eso, porque su interés haya sido el agua, pues no va a venir a aprender cosas que no sabe, que no supo ya. Porque como es una maestría en investigación, está enfocada a eso, a cuestiones teóricas, a cuestiones metodológicas, a cuestiones de cómo armar una investigación de cualquier tipo, es así. Puede ser, como digo, de problemas sociales, de problemas territoriales, de problemas de infraestructura, de problemas culturales, tenemos muchos problemas. En torno al agua. En torno al agua, eso es una cosa. ¿Por qué tendría que venir alguien a estudiar o por qué debería pensar en el Colegio San Luis y en cursar la Majesa? Un poco ya lo ha dicho el compañero Antonio, bueno, después de su experiencia, pero considero que el colegio tiene varias ventajas. Una no es un enorme monstruo, ¿no? Es una institución de investigación relativamente pequeña, digamos, y eso para mí se traduce en ventaja porque uno puede pues conocerse cara a cara, ver a los alumnos, platicar con ellos, no se vuelve un número, ¿no? Eso yo creo que... Son estudiantes acompañados, sí, son personas. Además tenemos una biblioteca enorme en la región, creo que en la región es la más grande. Más de 90,000 volúmenes la biblioteca del Colegio de San Luis. Tenemos espacios, pero sobre todo, lo que también ya lo dijo compañero Antonio, tenemos una beca CONACYT, que hay que decirlo, desde el año pasado no la gestiona la institución, la gestionan los alumnos. Directamente ante el CONACYT, hacen su trámite ellos mismos. Exacto. Eso puede verse como una ventaja en el sentido de, si me cayó mal, no la voy a gestionar, ¿no? No, él pasa su examen y automáticamente tiene derecho a la beca y hacen su trámite. Hace su trámite él libremente. Yo creo que hay otras ventajas, ojalá y Antonio nos hable cómo le ha ido en esto. Otro le vamos a preguntar las ventajas de estudiar acá en el CONSA. Pero el asunto del trabajo de campo tiene apoyos económicos. Y también en el tercer semestre hay apoyos para movilidad. Es decir, los estudiantes pueden irse a donde quieran. ¿A estudiar un semestre en otra universidad? ¿Nacional o del extranjero, puede ser? Así es. ¿A dónde se han ido, más o menos? Pues han ido sobre todo por las relaciones que ha establecido el colegio con otras instituciones al sur del continente, ¿no? O sea, Ecuador, Chile, Perú, se han ido, Colombia se han ido, pero no quita que se puedan ir, por ejemplo, a España, que tenemos mucha relación cultural con los usos del agua. No sé, si alguien quiere irse a África a ver cómo pues, están ahí, pues podría hacerlo bien, no hay, habrá que ver las cosas administrativas y cosas, pero creo que... Pero existe esa posibilidad. Sí, eso es lo que yo le vería de ventajas. Bueno, pues ahí tienen, es un posgrado que se estudia de manera presencial, ¿verdad?
¿Cuántos semestres, cuántos años, cuánto dura? Dura 4 semestres presenciales, ¿no? Y bueno, hay un año. Un año. Sí. Un año, digamos, de tolerancia para titularse. Lo ideal es que en estos primeros Sí. 2 años, en los primeros 4 semestres, Sí. porque esa es una ventaja que se tiene acá en el Colegio de San Luis y creo que ya prácticamente todas las instituciones lo procuran. Desde el día 1 que empiezan los estudiantes a cursar la maestría, se empieza a hablar y a abordar y a desarrollar su tema de investigación, Sí. que se convierte en su tema de tesis, con el cual obtienen el grado. Es decir, a lo largo de los 4 semestres se les va acompañando para que concluyan en tiempo y forma la tesis, porque eso también se evalúa por parte del CONACYT. Si somos un posgrado que va egresando estudiantes de maestría, tienen que ir egresando ya en el corto plazo con su tesis, con su trabajo de investigación terminado. Y eso va sumando puntos para que siga en el padrón en este sistema nacional de posgrados de calidad que los hace, bueno, pues hagan de cuenta que es como una certificación en donde se revisan muchos factores, las instalaciones, los maestros, los cursos, la titulación, los estudiantes, en fin, muchos elementos para garantizar que quien viene a estudiar este posgrado certificado o acreditado como posgrado de calidad ya tiene, digamos, esa ventaja o esa seguridad de que efectivamente hay excelencia y rigor académico, y eso tienen todos los posgrados del Colegio de San Luis, están acreditados en esta parte. Y bueno, pues esto de la beca son presenciales, dura 2 años, entre otros detalles. Vamos a ir platicando con nuestros invitados del día de hoy, son Antonio González, estudiante de la maestría en Gestión Sustentable del Agua, y el doctor Francisco López Bárcenas, quien es investigador en el programa Agua y Sociedad. Hacemos una pausa y regresamos. Les recuerdo que este programa se estrena hoy martes aquí a través de 9TV y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube, así que si conoce a alguien por ahí que está interesado en estudiar un posgrado, esta es una excelente opción. Continuamos. Bien, estamos de regreso y estamos platicando de la convocatoria que tiene el Colegio de San Luis para que se curse la maestría en Gestión Sustentable del Agua. Es un posgrado que dura 2 años, es decir, 4 semestres, es presencial, tiene beca CONACYT y posibilidad de movilidad, es decir, un semestre se pueden ir a estudiar al extranjero o a otra institución académica nacional que, bueno, pues complemente, enriquezca esta experiencia de estar formándose como un futuro científico social, porque eso es lo que distingue a los posgrados del Colegio de San Luis, se forman en un perfil de investigación. Y bueno, vamos a platicar con Antonio González, que ya decíamos al principio es estudiante de este posgrado. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido como las ventajas de estudiar en un centro público de investigación como el Colegio de San Luis? Sí, bueno, voy a empezar desde el proceso de selección. Como ya comentaban, es un posgrado con rigor académico, rigor científico. Entonces, desde que inicia uno el proceso de selección, pues se siente ese rigor porque de alguna manera se pide un anteproyecto como parte del proceso de selección, es el anteproyecto y la entrevista. Entonces, el anteproyecto pues no tiene un formato libre, ¿no? Sino ya viene con ciertas características, con una estructura concreta de investigación. Digamos, estamos entregando una protoinvestigación, por llamarlo de alguna manera, y bueno, si este documento cumple con los requisitos mínimos para poder ser aceptado, pues bueno, viene la entrevista después, en donde uno tiene que defender con argumentos lo que plasmó en el texto, ¿no? Entonces sí es un proceso riguroso, evidentemente no es sencillo, porque además la entrevista no es cualquier cosa, ¿no? Sino es defender, como ya había mencionado, lo que uno plasmó en ese texto, pero con argumentos frente a especialistas en el tema, además, ¿no? No es cualquier grupo de evaluador, ¿no? Son científicos del Sistema Nacional de Investigadores, expertos. Bueno, una vez que pasas el proceso de selección, ya lo comentaba el doctor Bárcenas, inicias tu trámite de beca y desde que tú llegas aquí al colegio sientes un acompañamiento integral, ¿no? Desde el primer día
que pisas aquí. Bueno, en mi caso fue desde la primera clase que tuve de manera virtual, porque veníamos regresando de la pandemia y nos fuimos incorporando progresivamente. Quizá eso puso ahí un poquito de trabas en ciertos trámites, pero siempre hubo muy buena disposición por solucionar todas estas cuestiones, tanto del doctor Bárcenas como de su asistente Diana, del personal de docencia, de todos en general aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, ya comentaban también que desde el primer semestre uno se va encaminando a dar forma al proyecto de investigación. La verdad es que eso es muy bueno porque nosotros entramos con una idea de proyecto. Sin embargo, al estar en las clases que son tipo seminario, pues nos vamos dando cuenta de todas las debilidades que tienen nuestros proyectos y que fueron quizá lo más cuestionado en algún momento durante la entrevista. Entonces, seguramente sus proyectos van a sufrir modificaciones, el mío también sufrió muchas modificaciones. ¿Tú qué estás estudiando? ¿Qué proyecto presentaste? Yo había presentado inicialmente un análisis de la red de agua potable en la zona metropolitana de San Luis Potosí, y ahí se me cuestionó mucho que era un proyecto que, si bien era viable, iba a demandar muchísimos recursos, muchísimo tiempo, pero además dejaba mucho de lado la parte social, ¿no? Sino que estaba más enfocado hacia la parte de la infraestructura. Y bueno, se fue modificando con todas las clases que he tenido a lo largo de mi estancia aquí en el Colegio de San Luis, y actualmente pues es un proyecto que ya integra, no deja de ser un análisis de la red de agua potable, pero ya integra la parte social en cuanto a desigualdades e injusticias hídricas, ¿no? Y que plasman su efecto en el territorio a partir de la segregación espacial que da como resultado. Se nota que ya le puso atención a las clases, a las materias, ¿verdad? Quisiera decir una cosa con relación a lo que él dice, porque desde la presentación dice, ¿no? Y quisiera dar la opinión de cómo lo vemos nosotros, porque los proyectos de investigación que llegan los evaluamos todos los miembros del lo que aquí llama el núcleo académico básico. Es decir, un grupo de profesores expertos de esa maestría. Sí, todos nos lo evaluamos. ¿Y qué vemos ahí? Fundamentalmente vemos que tenga idea de lo que quiere investigar. Hay proyectos que vienen muy bien planteados en términos de la metodología, del redactados, pero no se entiende bien el objeto, ¿no? O al revés, hay proyectos que no está muy claro el objeto, que el objeto está claro, pero la metodología no. Puede haber otros que estén muy bien, en fin, pero nosotros lo que evaluamos es que tenga claridad sobre lo que quiere investigar. Sí, lo demás pues lo va, como dice Antonio, lo va a ir modificando, aprendiendo, ajustando, ¿no? Corrigiendo sobre lo que va aprendiendo. Pero incluso hay compañeros, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una estudiante que cambió incluso del lugar y el tema, porque el lugar en donde quería hacerlo, pues no tenía muchas condiciones por la violencia que había. Entonces, hay esa flexibilidad, claro, que quiero decir. En la entrevista, ¿qué vemos en la entrevista? Muchas veces los estudiantes, les digo, plantean muy bien su proyecto en escrito, pero a la hora de defenderlo, pues si uno se da cuenta, parece que no lo hizo solo él, ¿no? O al revés, no lo planteó tan bien, pero no tiene tan claro, o a veces tenemos el problema también de que no es lo mismo escribir que hablarlo. Claro. Y entonces son esas las cosas que nosotros evaluamos en el proceso. Hay otra cosa que quiero decir, el núcleo académico básico está abierto a apoyar a quien lo pida. Hay un debate ahí de si eso es ser juez o parte. No, nosotros como núcleo tenemos... Asesoran, digamos, asesoramos, antes de que llegue la parte definitiva de la evaluación de si lo aceptan o no. Sí, incluso alguien que nos esté viendo, podría hablar a la coordinación y decir, oiga, yo quiero esto, pero no entiendo esto. Seguro que lo van a apoyar. Yo creo que esa parte pues es importante, ¿no? Antonio, ¿cuáles son, ahorita le preguntamos acá al doctor López Bárcenas, cuáles son los perfiles? ¿Tú qué estudiaste de origen? Yo soy de licenciatura, soy geógrafo,
Yo estudié en la UAM Iztapalapa. Bueno, además no soy geógrafo físico, que es lo que habitualmente se enseña en México, sino que soy de la geografía humana, ¿no? Ya de entrada encasillado más social, hacia ¿no? las ciencias sociales, claro. ¿Y por qué te interesó el tema del agua? ¿Por qué dijiste, a ver, voy a estudiar esa maestría? Bueno, cuando yo estudiaba geografía tuve la oportunidad de irme de intercambio a Santiago de Compostela, en España. Y cuando yo llegué por allá, antes de llegar a Santiago, anduve paseando un día por Madrid y a mí me sorprendió mucho que uno podía tomar agua en la calle, ¿no? De la llave prácticamente llenabas tu botella. Bebederos Sí, y así. sí. Entonces, en ese momento a mí me sorprendió mucho, pero quedó hasta ahí, ¿no? Ya cuando llego a Santiago de Compostela, veo que además de las fuentes públicas uno puede tomar agua. Y otra cosa que me causó un choque cultural, digamos, es la urgencia con la que atienden las fugas de agua. A mí me tocó ver en repetidas ocasiones por allá un vehículo, no sé, era un vehículo pequeño además, en donde solo iban 2 personas, pero atendían con rapidez las fugas de agua. Ellos mismos abrían, reparaban y ellos mismos cerraban. Vaya, a diferencia de aquí que va toda una cuadrilla y parece que Y ni resuelven, uno está déjenme les trabajando y 10 cuento. supervisando, ¿no? Entonces, eso en un primer momento me llamó la atención. Sin embargo, cuando regreso a México, yo me encasillo en mi tesina, que era más de movilidad, y después me integro al mercado laboral, y me dedico a trabajar y demás, hasta que llego aquí a San Luis Potosí y empiezo a trabajar en INEGI, y en uno de esos trabajos era levantar el censo de gobiernos municipales. A mí me tocaba hacerlo de los módulos ambientales, que era disposición de residuos sólidos y agua potable y saneamiento. Entonces, yo me voy dando cuenta que, como decía el doctor al principio, ¿no? Estamos en una situación en la cual necesitamos especialistas para la gestión del agua. ¿A qué voy? Al levantar los censos, pues no sé cómo catalogarlo, pero en los municipios, sobre todo, mucha de la gente que está a cargo de la gestión del agua tiene una preparación pues de educación básica, ¿no? Y eso no está mal, porque finalmente hacen muy bien su trabajo, o sea, resuelven la situación en el momento, ¿no? Sin embargo, creo que sí es necesario profundizar en que la cuestión del abasto de agua potable va más allá de esta relación oferta-demanda. Y si se necesitan estos expertos, ¿no? En gestión del agua. No, el perfil que el Colegio de San Luis, digamos, pide no es limitativo, es decir, no importa si eres ingeniero, administrador, sociólogo, sí, biólogo, no, geógrafo, no, ¿todos caben? Todos caben, pero sí hay que decir que la orientación de la maestría es social, Muy bien. ¿no? Ahorita nos explica de qué va esto de social. Mientras damos una pausa y regresamos para seguir platicando con el doctor Francisco López Bárcenas y con Antonio González, parte de esta maestría en gestión sustentable del agua, que ya mero cierra la convocatoria, así que no se confíen, pueden encontrar todas las bases de la convocatoria y detalles en nuestra página web. Continuamos. Casa Colsan Gilitla Ixba se encuentra realizando el curso Pasado y Presente de los Ríos en la Huasteca. Tiene como propósito ofrecer reflexiones desde distintos enfoques a través de especialistas de diversas instituciones académicas, en torno al pasado y presente de los ríos en la Huasteca, analizando temáticas territoriales y socioambientales. El curso es en modalidad híbrida y está dirigido a estudiantes y público en general, del 2 al 30 de marzo. Para mayor información e inscripciones en ambas modalidades, puedes comunicarte al correo electrónico claudia.rocha@colsan.edu.mx.
La maestría en gestión sustentable del agua es un posgrado acreditado como posgrado de calidad reconocido por el CONACYT, es decir, se estudia con una beca y además tiene opciones de movilidad, es decir, se pueden ir al extranjero. Todos los detalles están en nuestra página web. Dense prisa porque cierra el 19 de mayo del 2023 esta convocatoria. Así que bueno, pues todavía tienen tiempo para ir preparando ahí su expediente, todos los requisitos, documentación, trámites y demás. Ahí están, entran ustedes a la página del Colegio de San Luis, que es www.colsan.edu.mx. También estamos constantemente informando a través de redes sociales y en nuestro canal de YouTube pueden encontrar una lista de reproducción que se llama Convocatorias 2023 y ahí pueden también encontrar algunas cápsulas de video en donde de manera muy rapidita vamos perfilando algunos datos de las líneas de investigación, que ya vamos a platicar ahorita sobre ellas, y otros aspectos de esta convocatoria que está vigente. Bueno, a ver, platíquenos, doctor, decíamos que es un posgrado orientado a la investigación con un perfil social. ¿Qué significa esto de perfil social? Bueno, que básicamente a lo que tiende es a dar elementos para la resolución de problemas sociales, escasez de agua, por ejemplo, conflictos por la desigualdad en la distribución, por ejemplo. Aquí hay concepciones sobre el agua, por ejemplo. Un concepto que a mí me gusta mucho, que aquí manejan los expertos del Colegio San Luis, que es justicia hídrica. Cuéntanos un poquito así qué es. Pues mire, tiene que ver con esto que decíamos hace un rato, es que geográficamente el agua no está distribuida para todos, en principio, ¿no? Y el ejemplo que yo ponía es el norte del país con el sur. En el sur se dice, bueno, no se dice, hay más agua y menos gente. Y en el norte hay más gente y menos agua. Y ¿cómo le hacemos? Porque partimos de un hecho central. Yo lo decía, pues sin agua no hay vida, pero eso se ha traducido también en que los humanos tenemos derecho a acceder al agua, ¿no? Y se hacen leyes en torno a eso. No, pues que tenemos tratados internacionales, tenemos la Constitución, tenemos leyes, tenemos reglamentos, y el problema es cómo los aplicamos, quién los va a aplicar, pero en la realidad en concreto, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Y la realidad es que seguimos padeciendo estas injusticias por el uso, consumo, acceso al agua, ¿no? Es simplemente en una ciudad como San Luis Potosí, yo no oigo señores y señoras de los fraccionamientos residenciales que sufran por el agua, es decir, y en cambio en muchos otros sectores pues tienen que recurrir a medidas extremas de bloquear las calles, etcétera, porque no tienen ni gota de agua en años. Sí, si vemos cifras globales a nivel de país, por ejemplo, quien más agua usa y desperdicia es la actividad agrícola, la agricultura comercial sobre todo. Le sigue la industrial, y el humano. El humano está en 10º lugar en nuestro país, el consumo humano. Entonces, pues eso habla de la justicia hídrica. Hay otros problemas, por ejemplo, el agua que llega a las ciudades, ¿de dónde viene? Obviamente viene de la mayoría de zonas rurales, pero si pone uno el ojo más agudamente, viene de pueblos indígenas. El 23% de este país, del agua de este país, se produce en territorios indígenas. Y se va a las ciudades, y se va a alimentar los campos agrícolas, y se va a otros usos, y los indígenas pues la ven pasar, ¿no? Bien, qué bueno, y a qué horas la usan, o quién hace alguna obra de infraestructura para que ellos también la aprovechen. Y no tengan que desplazarse kilómetros para acarrear un par de botes de agua, porque ahí la tienen. De eso habla la injusticia hídrica, o la justicia hídrica. Hablando de pueblos indígenas, doctor, hay un elemento nuevo acá en el Colegio de San Luis. Platíquenos un poco, porque esto va a incentivar quizá a algunas personas de pueblos originarios que nos estén viendo y que quieran animarse a estudiar la maestría, porque hay ahí un incentivo extra que se está gestionando. Sí, con gusto. Bueno, tengo que decir que en diciembre del año pasado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del que formamos parte, aprobó un nuevo reglamento para la evaluación de los centros públicos de investigación.
como decíamos, para que sea un posgrado de excelencia, pues tiene que ser evaluado constantemente. Y ahora, dentro de esa evaluación, viene un asunto de interculturalidad, que se traduce en una cosa que ya viene también en la propuesta de ley que está discutiendo el Congreso de la Unión, que se nombra pluralidad epistémica. ¿Qué son estas dos cosas? Bueno, en principio la interculturalidad es que las diversas culturas que existen en nuestro país, mestizos, pueblos indígenas, otras que llegaron del extranjero, españoles, chinos, alemanes que viven en nuestro país, puedan tener la misma posibilidad de acceder a estos servicios, en este caso el agua, por un lado, pero por el otro lado, la pluralidad epistémica implica que los conocimientos, los saberes de todos puedan tener una equiparación a los saberes, a los conocimientos académicos. Un poco lo que se ha dicho es, por ejemplo, que tenemos una idea de que el agua es un elemento de consumo. Sí, pero hay culturas, las indígenas, por ejemplo, que son elementos de origen de ellos, ¿no? De eso hablan estos dos, y bueno, lo que se ha dicho acá, lo que propone el CONACYT en este caso, es medidas para que los pueblos puedan acceder los integrantes del pueblo puedan acceder a estos posgrados. Bueno, pues esta es una buena noticia, porque si es usted o conoce por ahí algún joven que quiera hacer una maestría, bueno, pues si es de origen indígena, hay un apoyo que se les puede gestionar de manera adicional a lo que es la beca que da propiamente el CONACYT. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a nuestro book trailer, los dejamos con esta cápsula. Ya saben, es un libro que ya se estrenó o está por estrenarse, del Fondo Editorial del Colegio de San Luis. Los invitamos para que los conozcan. Por cierto, hay libros, muchos libros en descarga gratuita. Visiten nuestra página web y ahí los van a encontrar. Continuamos. Estamos de regreso. A ver, doctor López Bárcenas, cuéntenos, ¿en qué consiste entonces este apoyo? Si algún estudiante que nos esté por ahí observando es de pueblos originarios, es de origen indígena. Yo diría básicamente en dos cosas. Una, un apoyo económico como tal, porque no es beca, porque todavía no es alumno, porque se le está apoyando justo para que pueda hacer los trámites, para que pueda viajar, para que pueda hospedarse, para que pueda hacer el proyecto que les piden, eso, ¿no? Para que costee, digamos, estos gastos iniciales del proceso de inscripción. Sí, exacto. O sea, esto independientemente de que quede o no quede en la maestría. Y el otro que me parece sumamente importante es que se está discutiendo la posibilidad o la necesidad, o como quiera llamársele, de que las lenguas indígenas, como lo dice la Ley de Derechos Lingüísticos en México, sean equiparables a cualquier lengua, incluidas las extranjeras. Esto se va a traducir en que si un indígena quiere decir, yo no quiero presentar examen del inglés o español o italiano, francés, sino mi lengua, va a tener posibilidades. Ese es el segundo idioma, digamos. El segundo idioma, sí. Entonces, creo que esos dos apoyos son muy importantes ahorita y están muy en línea, como dije, de las políticas que trae ahorita el CONACYT.
de ampliarnos la visión, porque estábamos demasiado cerrados. Ahorita tenemos esta necesidad de reconocer y de incorporar todos estos elementos que lleven a esa transformación de nuestro día a día, ¿no? Sí, Con visión, con perspectiva esa de interculturalidad. La verdad, hay otras cosas que no atañen únicamente a Magesa, pues, pero tiene que ver cómo interculturalizamos los posgrados, que ese ya es un tema aparte, ¿no? Bueno, por lo pronto estos primeros pasos pues creo que son importantes. Antonio, cuéntanos, ¿te fuiste de movilidad? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido con tus materias? Sí, me fui de movilidad a la UAP, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues allá también, pues gracias a las gestiones que se dieron desde aquí del Colegio de San Luis, pude irme con apoyo para la estancia de investigación de aquel lado del país. Sin embargo, no fui el único, también hubo una compañera que se fue a Colombia. Desconozco muy bien cómo haya hecho ella la gestión, pero se puede, ¿no? Y hay compañeros de otras generaciones que también se han ido al extranjero. Y bueno, en ese sentido, como ya mencionaban, es parte también de tener más perspectivas sobre enriquecer tu proyecto, el abordaje del proyecto y bueno, y de la interculturalidad también, ¿no? Porque en estos intercambios o en estas movilidades no solo vas, digamos, como coloquialmente como ratón de biblioteca, ¿no? Sino estás interactuando con muchos profesionistas, con muchos investigadores, y todo esto se ve reflejado también en tu proyecto de investigación. Entonces sí, yo recomiendo ampliamente que hagan el proceso de ingreso a la Magesa. Como dije al principio, no es sencillo, pero vale la pena, ¿no? Y además, como extra es totalmente gratuito, ¿no? Hay otros, no quiero decir nombres, pero digamos en otras instituciones hay un cobro por inscripción semestral y aquí es todo gratis y hay muchos apoyos. Y aparte te pagan la beca. Sí, además. Bueno, pues es que creo que eso es importante. Acá el asunto es que somos un centro público de investigación. Efectivamente pertenecemos a este sistema de centros públicos de investigación del CONACYT, y el hecho de que los posgrados se hayan acreditado ya como posgrados de calidad, bueno, pues garantizan este acceso a la educación, que también es un aspecto importante en nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos para platicar ya en este último bloque sobre las líneas de investigación, porque se divide, digamos, en estas líneas de generación del conocimiento. Hay varias y hay un grupo de expertos que atienden cada una de estas líneas, y según los estudiantes que lleguen pueden revisar en cuál encaja sus proyectos para que tengan este acompañamiento de los especialistas, de los investigadores de aquí del Colegio de San Luis. Continuamos. Bien, vamos a platicar ahora de las líneas de investigación de la maestría en gestión sustentable del agua, como cuáles son estos grandes temas en los que se va subdividiendo el aprendizaje, la formación de nuevos investigadores sociales. Doctor López Bárcenas, cuéntenos cuáles son estas líneas de investigación. Sí, también me gustaría decir que en los proyectos que van a presentar los aspirantes, pues tiene que estar en alguna de estas líneas de investigación, que están en la convocatoria, que pues está públicamente, como ya se ha dicho, en la página del colegio. Hay tres líneas de investigación básicamente, ¿no? Y aquí las tengo: territorio, sustentabilidad y medio ambiente. ¿Territorio es una? No, territorio, sustentabilidad y medio ambiente, así se llama una. Que tiene que ver básicamente con el espacio en donde se da el conflicto, el problema, la situación que quieran estudiar en su proyecto, ¿no? Que tiene que ver mucho, bueno, los territorios tienen que ver obviamente con la gente que habita ahí. Les decía, puede haber, por ejemplo, territorios económicos en San Luis Potosí, podríamos decir la industria automotriz y el agua, eso podría ser, ¿no? Un territorio Exacto, económico. Sí. No lo había pensado, yo pensé que el territorio solo era el piso, la tierra, la zona geográfica. No, territorio es cómo interactúan las personas en un espacio y se apropia de él para realizar su vida, ¿no?
Me va a regañar mi profe de la maestría, pero bueno. Sí. Bueno, pero eso tiene que ver también con la sustentabilidad, es decir, cómo se está haciendo uso del agua ahí, qué problema está habiendo, lo que decíamos hace rato, el realito. Bueno, ¿dónde está el agua? Me pregunto yo siempre, aquí en San Luis Potosí, que viene tanta industria automotriz. Eso sería todo un tema. O la industria minera en San Luis, ¿cómo le hacen? O la misma urbanización. Bueno, eso ya son temas amplios para una tesis. Ya dije 3 temas para tesis. Ahí está, por si andaban batallando y no se les ocurría cuál, ahí están 3. Hay otra línea, la segunda línea es equidad, culturas y políticas del agua. Y esto tiene que ver más con lo que mencionaba de las culturas de los grupos sociales, en concreto de los pueblos indígenas, pero no necesariamente solamente pueblos indígenas. El compañero Antonio, entiendo, está estudiando un sector social pues desfavorecido, los pobres, los excluidos, los no sé cómo lo ha nombrado él, ¿no? Bueno, eso también genera una cultura en el uso del agua. Ahorita le preguntamos de qué va su tesis. Pero puede ser también pues otra forma, fíjense. La otra vez fui acá a Mezquitic y me sorprendió muchísimo encontrar que había un tribunal del agua. ¿En el municipio? ¿En el municipio? ¿En el gobierno municipal? Sí. Y entonces, yo hice memoria y los tribunales del agua existen desde la colonia y ni siquiera son españoles, son árabes. Imagínense me pasa como Antonio cuando fue a Compostela, ¿no? Porque yo quisiera ir con los árabes a ver cómo están, porque tienen un uso muy racional del agua. Bueno, aquí por lo menos tenemos un tribunal que yo sospecho que es herencia de aquellos, pero que es importante conocerlo en la medida de que hay otras maneras de administrar el agua y no solamente la que nos ha dicho el Estado mexicano. Por ejemplo, eso podría ser, pero hablando de pueblos indígenas, yo creo que la mayoría de los televidentes saben, estudió agua y pueblos indígenas y ahí el asunto es otro. La misma concepción que se tiene del agua como un asunto cultural, como un asunto espiritual, como un asunto religioso, le da otra connotación. El uso colectivo. Tienen otra relación con el agua, mucho más integral, creo yo. Eso entraría aquí, por ejemplo. Y la última es historia ambiental y aprovechamientos hidráulicos. Esto tiene que ver, creo que es más claro, cómo ha sido históricamente el uso del agua, ha sido abusivo, ha sido racional, que nos espera para el futuro, esto también implicaría. Es bastante amplio, yo creo, en lo que abarcan esas 3 líneas. Yo remarcaría únicamente que es más social, es muy social. En todas va a encontrar el asunto de la sociedad. Es decir, los grandes problemas que en torno al agua está viviendo la sociedad. Así es. Y la sociedad nos referimos prácticamente a todos los grupos humanos, digamos, ¿no? Y tiene un sentido que hay que decirlo. Sequías, por ejemplo. Cualquiera diría, pues es un fenómeno natural. Pues sí, pero también social. Nos estamos acabando los bosques, estamos haciendo uso irracional del agua, pues es claro que hay sequías. Estamos construyendo en donde eran zonas de recarga y eso ya es un factor humano, un factor social en un tema natural, como la sequía, ¿no? Exactamente. Entonces, sí tiene su sentido que sea social, incluso para estudiar otras cosas, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ya las 3 grandes líneas de investigación de la maestría en gestión sustentable del agua. También tenemos ya información específica. Les recuerdo que visiten nuestra página web, redes sociales y en el canal de YouTube también encuentran materiales relativos a estos aspectos y que bueno, pues pueden llamar, comunicarse por correo. En nuestra página web hay una sección donde está ahí el icono de la casita, en el home que le llaman. Pueden desplegar las opciones y está directorio. Ahí viene el directorio de todos los investigadores, específicamente de los del programa de Agua y Sociedad. Pueden escribirles, ponerse en contacto y decir, a ver, mi tema es no sé en cuál línea entra o cómo entra en alguna de estas líneas que me interesa y seguramente obtendrán información al respecto. Y en la página del programa de Agua y Sociedad también estamos los que formamos parte del núcleo académico básico, está nuestro correo
y pueden escribirle, si notan que están en alguna línea en donde estemos, pueden escribirnos libremente o escribir directamente a la coordinación, ahí siempre hay un asistente. ¿Y ahí los pueden canalizar? Sí, claro, completamente. En esta página web del Colegio de San Luis, ahí donde vienen todos los programas, los perfiles de nuestros investigadores, ahí viene a qué línea se dedican, cuál es su tema. Si más o menos se parece al que a ustedes les interesa, escríbanle directamente a él, y si no, como dice, escriban a la coordinación del programa Agua y Sociedad, y ahí los pueden canalizar según las dudas que estén planteando. Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿cómo va tu tesis? Ya mero te tienes que titular. Sí, va avanzando, vamos bien, cerrando a tambor batiente, dirían. Y bueno, en mi tesis estoy abordando el abasto diferenciado de agua en un espacio segregado de la periferia norte de San Luis Potosí, en concreto la colonia Tercera Grande. ¿Por qué la Tercera Grande? Bueno, porque tradicionalmente, sí, llamémoslo así, tradicionalmente aquí en San Luis Potosí se ha hablado de las terceras como sinónimo, como si fuera Tercera Chica y Tercera Grande el mismo espacio. Sin embargo, por mi formación de geógrafo, yo voy notando diferencias en los paisajes en ambas colonias, y aunque comparten un origen, que era la fracción tercera del barrio fundacional de Tlaxcala, me doy cuenta que hay diferencia en el grado de urbanización que tiene una como la otra, ¿no? Y siendo esta última, la Tercera Grande, la que actualmente está teniendo una urbanización intensiva. Entonces, en ese sentido, en recorridos que he hecho yo por la colonia, yo vivo en esa colonia, me doy cuenta que en primera instancia es una colonia segregada a partir de la dotación de servicios. Es una colonia que carece mucho de servicios, ¿no? Del agua potable, de luz, de salud, de educación, y además de eso, también me voy dando cuenta que debido a esta urbanización masiva que está ocurriendo actualmente, hay fraccionamientos destinados a clases sociales medias, pero lo que me llamó la atención a mí fue que en estos fraccionamientos, que además son cerrados, hay presencia de vegetación que demanda altos volúmenes de agua, ¿no? Que es básicamente el pasto. De la tercera... Y están dentro de la Tercera Grande, pero lo que está al ladito son fraccionamientos dedicados a clases populares o a clases sociales bajas, en donde a veces no hay ni gota, ¿no? Entonces me empieza a dar pistas que esto probablemente no es un problema propiamente de infraestructura, ¿no? Sino no es la falta de agua, exacto, la distribución equitativa. Y me voy orientando hacia esta parte que ya hablábamos de la concepción del agua, ¿no? Que parece ser que hay una concepción mercantilista del agua que desde mi punto de vista debería ser más un bien que un recurso, ¿no? Porque finalmente sí, el agua se consume y sirve para satisfacer ciertas necesidades. Vamos a tener que hacer un programa de todas las tesis que están haciendo los alumnos. Bueno, pues que esa es otra ventaja, que son grupos muy pequeños, más o menos alrededor de 10 alumnos, puede variar, 12, 15, etcétera, pero son grupos muy pequeños, por eso la atención tan personalizada, todos se conocen y el seguimiento que se les puede dar, bueno, pues es mucho más cercano y personalizado. Queremos agradecerles a los dos, se nos terminó el tiempo. Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Doctor López Bárcenas, gracias. No, muchas gracias, y a los chicos que nos están escuchando, chicas que se animen, que visiten la página. Y que se inscriban, ¿verdad? Que se inscriban, claro. Que inicien el proceso de inscripción a la maestría en gestión sustentable del agua. Bueno, pues ya nos vamos, nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado y les recordamos, la convocatoria está vigente hasta el 19 de mayo de este 2023, pueden consultarla con todos los documentos, plazos, materias, todo está en nuestra página web, ustedes la abren, se despliega, hay una opción que dice convocatorias, ahí le dan clic y ahí está ya las 3 que están vigentes, entre ellas, por supuesto, la maestría en gestión sustentable del agua. Ya nos vamos, gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la conferencia Mujeres Indígenas Rompiendo Silencios, con la participación de Irma Pineda Santiago.
el 14 de marzo a las 11 horas en el auditorio del Colsan y Facebook Live. Se llevará a cabo el conversatorio El arte de la paz, la no violencia como catalizador del desarrollo social. El 15 de marzo a las 11 horas en el auditorio del Colsan. El Seminario de Tradición Sobrenatural del Colegio de San Luis realizará su siguiente sesión con el tema Alquimia y Hagiografía, una lectura sobrenatural del siglo XVII. El 15 de marzo a las 17 horas por Facebook Live. El programa Agua y Sociedad llevará a cabo la conferencia Áreas Naturales Protegidas, Agua y Ciudad, con el maestro Humberto Peña, el 17 de marzo a las 12 horas en el aula magna del Colsan. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de maestría en Historia, maestría en Gestión Sustentable del Agua y doctorado en Ciencias Sociales. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.